Bienvenidos al podcast libertario. Soy Andrés Rodríguez del Movimiento Libertario de Cali. Estamos aquí transmitiendo desde la Cervecería Libertaria de Cali. Hoy tenemos un podcast muy especial porque nos acompaña un amigo de hace un tiempo que lo aprecio mucho por todo el trabajo que ha hecho defendiendo las ideas de la libertad. Michael Sandoval, bienvenido Michael. Muchas gracias Andrés y a toda la audiencia por darnos los espacios para poder hablar sobre educación y anarquía. Va a ser muy chévere el podcast del día de hoy. Sí, excelente Michael. El tema educativo es una piedra angular y digamos que nuestro primer propósito en el libertarismo es educarnos y educar a otros acerca de las ideas que defendemos. Entonces Michael ha hecho un gran trabajo, él ahorita ya les contará toda la trayectoria que viene trabajando desde hace muchos años en el tema de la educación y difundiendo las ideas de la libertad. Michael tiene una empresa que se dedica a este tema, en particular al tema de los niños, se llama Liberland, en la ciudad de Bogotá, y está haciendo un trabajo muy interesante a nivel de Colombia, también con varias instituciones, y ya nos contará un poquitico acerca de tu perfil y ya íbamos evolucionando la conversación. De una. Bueno, en esta primera parte queremos que Michael nos cuente qué haces, quién sos, cómo llegaste a las ideas de la libertad y el trabajo que has venido haciendo. Fundamentalmente yo en este momento me desempeño como el director de Liberland. Liberland es una institución que reemplaza el colegio de los niños para enseñarles emprendimiento, certificado por la Universidad de Nueva York, trading, certificado por la Universidad de los Andes, liderazgo, certificado por la Universidad Johns Hopkins, felicidad, certificado por la Universidad de Yale. Les enseñamos a los chicos a crear sus propios videojuegos y los chicos no van al colegio, no van a ver las materias de matemáticas, ciencias sociales, español impuestas por el Ministerio de Educación Nacional hace más de 30 años, cuando no existía Bitcoin, cuando no existía Google, cuando no existía la inteligencia artificial generativa como la conocemos hoy. Y lo que hago es convertir en libertarias a las dueñas de jardines para que, como tienen tantas barreras para poder ser colegios, podamos darle la vuelta a la legislación y crear nodos de libertad en cada uno de los barrios y que esas familias puedan ondear las ideas de la libertad desde edades muy tempranas, desde los 6 años más o menos. Chéverísimo. Ayer que estábamos conversando, pues ahí tomándonos la cervecita libertaria, me estabas contando, bueno, te pregunté que cómo ha llegado el tema de las ideas de la libertad. Sería chévere como para darle un contexto de cómo llegaste y pues ya el proceso que has venido haciendo. Bueno, pues yo sí debo confesarles que yo era un mamerto. Yo fui reclutado por el Partido Socialista de los Trabajadores cuando tenía 15 años, en grado 10º, en mi colegio, un colegio público en Soacha, el Francisco de Paula Santander de las Villas. Luego toda mi universidad también fui mamerto, o sea, estudié en la pedagógica, iba a protestas y cuando empecé a trabajar me di cuenta de la diferencia entre lo público y lo privado. Mientras que era en séptimo semestre asesor pedagógico de colegios privados y de colegios públicos, me daba cuenta que en el colegio privado yo planteaba una tarea porque era el maestro de los maestros y ellos eran juiciosos, eran dedicados, mientras que en el colegio público llegaban tarde a las sesiones, no me entregaban los compromisos y ahí me di cuenta que claramente la educación pública está destinada al fracaso, fundamentalmente porque los rectores de un colegio no pueden elegir el tipo de personas con las cuales puede trabajar. Un rector de un colegio no puede echar a un profesor que es malo, porque principalmente ni siquiera es su jefe. El jefe de un maestro de un colegio público es la Secretaría de Educación. Y un secretario de Educación, si empieza a plantear cosas de calidad y a sacar maestros del sector oficial, pues se meten problemas con el sindicato. Así que no prevalece el hecho de que velemos por la calidad educativa, sino prevalece qué tanta influencia política tienes en el municipio. Así que lo único que le quedaba a un rector era aguantarse a estos profesores malos y en algún momento ponerlos a sobrar, como lo llaman ellos. Y fundamentalmente esos profesores malos iban rotando de colegio en colegio haciéndole daño a esos niños.
Habían maestros que en últimas llegaban al colegio fumados de marihuana y no pasaba absolutamente nada. Entonces yo al ver esa realidad yo me di cuenta, lo público es realmente nefasto, es muy malo y lo privado sí está funcionando. Entonces intuitivamente empecé a decir, la ruta no es por lo público, es por lo privado. Y particularmente yo tengo una persona a la cual aprecio mucho que se llama Alejandro de Subiría. Empezó a transitar en función de las ideas del libertarianismo. Nos empezó a contar, a nosotros nos parecía una locura. Después de ahí Miguel de Subiría empezó a leer mucho más y ahí conocimos a Daniel Reisbeck y ahí pues fue como todo el tema de ya empezar a leer libros y conocer ese otro lado de la biblioteca que a mí nunca me enseñaron. A mí me dijeron que el capitalismo era malo, a mí me dijeron que el libre mercado era malo, que el neoliberalismo era Voldemort hecho carne, en fin, a mí me adoctrinaron tanto en el colegio como en la universidad. En mi colegio había una imagen de este asesino homófobo y racista llamado el Che Guevara y para nosotros era, digamos, un ícono. Entonces esa fue mi formación y mi transitar hacia el libertarianismo. ¿En qué año conociste pues a Alejandro y a Reisbeck con el tema del libertarismo acá en Colombia? Eso fue más o menos como en el 2009 que empezó Alejandro a hablar de esas ideas y ya posteriormente, ya en la candidatura de Reisbeck, que fue como el 2014, 2015, por esa época, y ahí pues sí a Gilberto y a todos ellos que ya me empezaron a formar en este tipo de ideas. Esto es importante, digamos, traerlo a colación porque aunque, digamos, las ideas libertarias son nuevas o son, digamos, una manera de presentarlas un poquito más sofisticadas, pero pues en Colombia los que somos jóvenes, que estamos muy contemporáneos, vos y yo, ya hay personas que llevan años en esto, hay algunos profesores que desde el 2000 ya conocían estas ideas y pues ni hablar a nivel internacional porque o sea, ya tiene, digamos, un fundamento ideológico, doctrinal, económico muy importante. Michael, otra cosa que me pareció muy bacano cuando conversamos ayer es que vos me estabas comentando, digamos, cuáles son todas las trabas en el tema de la libertad educativa, que yo las asocio mucho cuando uno emprende. Entonces, digamos, yo como emprendedor tengo una serie de barreras burocráticas, sin contar el acceso a los recursos para uno poder desarrollar, digamos, un proyecto que ya por sí mismo, por las condiciones económicas locales o del país ya es difícil. Entonces, me parece interesante que la gente conozca cuáles son todas las trabas que tiene, digamos, el sistema educativo y en particular la gente que desea desarrollar proyectos educativos pues para otros. Pues con esta idea lo resumo de manera completa y es, no existe educación privada en Colombia. Toda la educación está fuertemente intervenida por el Estado. O sea, si usted como padre de familia que me está viendo quisiera que su hijo pudiera tener una educación privada, no es posible en Colombia. Todo está fuertemente intervenida por el Estado. Y está intervenida por el Estado desde lo que aprenden los niños, o sea, su hijo obligatoriamente tiene que aprender 9 materias, que está planteado en Ley 115. Si usted quiere montar un colegio, no se puede salir de eso. O sea, si su hijo es un artista, si su hijo es un bicicrosista, si su hijo tiene otro tipo de talento que no esté asociado a las materias, digamos, que están planteadas en Ley 115, matemáticas, ciencias sociales, pues su hijo claramente va a estar excluido del sistema educativo, ¿ya? Es decir que de entrada, si tú quieres montar una empresa privada como un colegio, no podría salirte de la garra estatal, en términos de lo más importante que son los propósitos de aprendizaje. Pero además de eso, para montar un colegio tú necesitas una licencia de funcionamiento que cuesta 250 millones de pesos, solo un papel, y luego de eso implementar la licencia de funcionamiento que cuesta otros 500 millones de pesos. Y además de eso, plantear un proyecto educativo institucional que tiene que estar acomodado a la ley. Y si te va bien, en unos 3 años te lo aprueban para que puedas meter 10 chicos. Así que las barreras de entrada para poder crear una institución educativa son muy altas. Y además de eso, son muy caras. Y eso impide la innovación y el desarrollo en temas educativos. Y eso hace que mucha gente tenga un malestar muy profundo y es, pero ¿por qué la educación no avanza? ¿Por qué
yo estoy viendo, mi hijo está viendo lo mismo que yo veía antes. ¿Por qué no hay una evolución en nuestro sistema educativo? Y ese es el problema fundamental. Mucha gente está despistada con, no, es que este colegio tiene metodología Waldorf y tiene metodología Montessori. Eso es accesorio. Eso es como lo bonito, como la sazón del arroz. Pero el arroz está podrido. ¿Sí me explico? Si usted no puede elegir lo que su hijo debería ver, pues claramente usted está siendo presa de unos estándares curriculares que se inventaron hace más de 30 años, cuando no existía la inteligencia artificial generativa como la conocemos hoy, cuando no existía Facebook, que ya para nosotros, ya para los jóvenes de hoy, Facebook es una antigüedad. ¿Sí me explico? Imagínense, ha sido obsoleto. Imagínense que usted utilizara el teléfono celular que utilizó Julio Mario Santo Domingo para hacer la primera llamada celular con el Pío Valderrama desde Barranquilla, Nueva York. Ese celular queda como una panela. Eso es lo que está pasando con la educación en este momento. Es una panela que es obsoleta y nunca evolucionó. Los celulares sí. Entonces, tenemos iPhone, tenemos otro tipo de tecnología, pero la tecnología educativa sigue siendo la misma desde hace más de 30 años. ¿Por qué? Porque está planteada desde el punto de vista estatista y ese es el problema fundamental. Muy bacano eso que tocas, porque recuerdo que hablando con el profesor Luis Eduardo en Academia Libertaria, hicimos una breve revisión, digamos, histórica del tema de dónde viene toda, digamos, esa metodología, enseñanza de Biersma y todo eso. Uno dice, o sea, ¿cómo es posible que hoy, décadas, si no son siglos después, todavía estemos viviendo ese tipo de escolarización y que es altamente estatizada? O sea, es más, ni siquiera creo, y vos me corregirás, que no se puede crear ningún tipo de organización que no sea una entidad sin ánimo de lucro, una ESAL, para un tema educativo. O sea que allí estás, digamos, de entrada estás impidiendo que ingresen recursos, que ingrese capital para poder desarrollar innovaciones. Ejemplo, ¿qué tal que una empresa diga, bueno, yo quiero empezar a formar estos chicos y tal, y quiero montar este tipo de metodología porque este es el tipo, digamos, de perfil que pueden tener las personas que van a trabajar con nosotros o los que quieren emprender? Creo que hoy en día no hay currículos de emprendimiento, o me equivoco, digamos, y pues son cosas fundamental del espíritu humano que le estás, digamos, coartando la posibilidad de que aprenda y de que tenga en mil maneras de aprender. Pues digamos que hay una ley que es la ley 1014 del 2006 que dice que todos los colegios de manera obligatoria deben enseñar emprendimiento, o sea, imponen incluso el emprendimiento. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que los costos educativos de las instituciones están atadas al ICFES y el ICFES no evalúa emprendimiento. Entonces, si usted es un empresario de la educación, pues está velando porque su negocio salga adelante. Y si su negocio sale adelante porque los resultados de ICFES, que están asociados a matemáticas y ciencias sociales, es lo que le permite cobrar más caro, pues claramente usted se va a orientar en eso y no en emprendimiento. ¿Sí me explico? Entonces, hay unos incentivos perversos donde lo único importante es que el niño conteste una prueba en 2 días y todos los colegios se basan en eso, en contratar empresas de inteligencia del test como Milton Ochoa, como Martes de Prueba, como todas esas empresas que entrenan a los chicos para responder bien estas evaluaciones, y el tema educativo pasa a un segundo plano. O sea, es más importante que un niño tenga muy buen resultado en ICFES que un niño pueda saber cuál es su talento, si es feliz, cuáles son las rutas de la felicidad o cualquier tipo de cosas importantes para la vida. Entonces hay una distorsión en el mercado creada por el Estado que impide que tengamos modelos educativos innovadores, orientados al desarrollo del ser humano y que estén más orientados a contestar una prueba porque, número uno, pues no, fundamentalmente puede cobrar más y ya. ¿Sí me explico? Entonces hay un montón de incentivos perversos que hacen que, por ejemplo, el tema del emprendimiento no sea tan protagónico porque lo que genera plata es tener buenos resultados en ICFES y ese generar plata es una distorsión del mercado, no es una cosa que realmente necesiten las personas. Y sobre todo porque el 56% de los jóvenes de 21 a 28 años que se graduaron el año pasado de la universidad está desempleado. Es decir, que estamos creando unos incentivos para contestar una prueba, pero no para resolver el problema real, que es los chinos no están teniendo trabajo apenas salen de la universidad. O sea, están pasando 10.000 horas de su vida aprendiendo contenidos para
resolver un examen para pasar a la universidad y cuando salen de la universidad están desempleados. Entonces no estamos orientando el proceso hacia resolver problemas reales, sino a cumplir la norma y hacer plata, pero una plata que fue intervenida por el Estado y que no está permitiendo el desarrollo de los chicos. Michael, para terminar con esta primera parte donde estamos, digamos, dando un esbozo general de la problemática y de todo lo que esto conlleva, quisiera que nos contara un poquitico, ahondando más en Colombia, el problema que tenemos, digamos, con esa estatización de la educación y de lo que representa ese, digamos, FECODE en ese sistema y cómo eso influye en el desarrollo de la libertad económica. Bueno, entonces vamos por la primera parte, que es la estatización. La estatización tiene un problema fundamental y es niega la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Que niega que los seres humanos nos movemos por nuestros propios intereses. ¿Sí? Eso de entrada se niega. ¿Sí? Y al negar la naturaleza humana, no produce el conocimiento necesario para poder desarrollar las innovaciones que requiere el mundo actual. Y como niega la naturaleza humana y no tiene la información necesaria, los procesos en educación resultan ser defectuosos. O sea, es un problema estructural el problema de la educación, ¿sí? Porque niega la naturaleza humana, no tiene la información necesaria y además de eso, como no tiene la información necesaria, los procesos no se pueden llevar de mejor manera. ¿Listo? ¿Cómo niega la naturaleza humana? Los currículos de los colegios no están centrados en los talentos de las personas, no están centrados en los intereses de los seres humanos. O sea, esos niños duran 10.000 horas de su vida aprendiendo cosas que ellos nunca eligieron, que ni siquiera sus papás eligieron, que ni siquiera los rectores de esas instituciones eligieron, que ni siquiera los dueños de esos colegios eligieron. O sea, no está centrado ni en los intereses de los rectores, ni en los intereses de las familias, ni en los intereses de los niños. Por eso hay tanta apatía, por eso hay tanta desazón en el colegio, por eso esos chicos no quieren ir al colegio porque no hay nada que les interese a esos niños. Esas cosas que están allí se las inventaron unos burócratas con buenas intenciones hace más de 30 años. Y ellos decían, no, todo el mundo debería aprender eso. Y es el problema de la educación centralmente planificada, que desconoce la naturaleza humana. Esta educación es inhumana, porque no se centra en los intereses, las motivaciones y los talentos de los niños. Es un crimen llamado educación, ¿sí? Y al no tener esos intereses, pues no sabe, por ejemplo, que en este momento hay unas necesidades del mercado, ¿sí?, que son fundamentales. Aprender emprendimiento es fundamental porque no hay empleo. No hay empleo. O sea, si le decimos a un chico, no, ve al colegio porque te vas a presentar para un ICFES y eso te va a ir muy bien, porque vas a tener una carrera universitaria y con eso vas a conseguir mejores condiciones vitales, eso es carreta. Eso es mentira. Eso funcionaba hace 30 años, hace 50 años. Sí, que te podías pensionar y vincularte a una empresa y estar toda la vida, pero eso ya no existe. Entonces no tiene el conocimiento el sistema educativo para modificar sus currículos y en función de eso los procedimientos están mal. Ese es el problema fundamental de la estatización. Esa es como la primera. La segunda parte del problema que me planteabas es FECODE. Digamos que uno, para entender el problema de FECODE, tiene que entender el drama de un rector de un colegio público. Porque en el sector público hay gente que quiere hacer las cosas bien. Hay rectores y maestros que quieren hacer las cosas bien. Me acuerdo del señor César Martínez, un maestro que desde hace mucho tiempo vienen desarrollando talentos en colegios públicos. Es un maestro del sector público y lleva luchando por sacar a la rectora de su institución, una señora que ya está cansada y que lamentablemente ya no tiene la capacidad de poder enfrentar los retos de una institución. Pero no, llevan 2 años tratando de sacar a la rectora y no hay poder humano que la saque. Me acuerdo mucho de una maestra como Gloria Susunaga en el Colegio Sagrada Familia de Ibagué. Una maestra con la que yo me reunía a puerta cerrada y le preguntaba, este man no está trabajando, este man no está entregando sus mallas curriculares, ¿por qué no lo echas? Ella me decía, no puedo,
No me puedo echar de enemiga al sindicato. Yo lo único que puedo hacer es esperar que él se aburra y que se vaya a otra institución. Me acuerdo mucho que incluso en los rectores habían unas rectoras en Ibagué que se llamaban las Barbies. Y les decían las Barbies supuestamente porque solamente se operaban y no hacían nada por sus instituciones. ¿Sí me explico? O sea, FECODE funciona como el escudo protector de la mediocridad en el sector público y ese es el problema. El problema es que hay un montón de incentivos para que usted no trabaje bien. Hay un montón de incentivos para que usted haga mal su trabajo. Si usted destaca en el sector público, los otros le empiezan a presionar para que usted sea malo. Porque la meritocracia no es la idea fundamental en el sector público y por eso está destinado al fracaso. Por eso FECODE es un cáncer que tiene que ser exterminado. Porque no existe una posibilidad de que haya educación de calidad para los más pobres si seguimos protegiendo a los profesores mediocres que están en el sistema educativo. Ese es el problema fundamental con FECODE. Más allá, a ver, entienda una cosa, FECODE está diseñado para dos cosas fundamentalmente, dos cosas. Número uno, para que paguen más y número dos, para trabajar menos. Dígame usted, ¿quién se va a afiliar a un sindicato que lo ponga a trabajar más o que lo ponga a cobrar menos? Nadie. Está diseñado exclusivamente para eso, para que los profesores sean vagos y cobren mucha plata. Es decir, que nos saquen más dinero a nosotros. Por eso FECODE es un cáncer. Muy bueno. Yo asimilo eso como que tuvieras una organización, una empresa y que básicamente no pudieras despedir a la gente que está haciendo mal su trabajo. Ni contratar. O sea, Ni imagínese contratar. usted un empresario que no puede elegir el equipo de trabajo con el cual puede trabajar, no puede elegirlo. Y fuera de eso no lo puede despedir. Y fuera de eso no lo puede sancionar. Porque si no se mete en problemas con el sindicato. Es que es un tema terrible porque entonces los buenos, los que quieren hacer las cosas bien, no lo pueden hacer. Por eso la educación pública está destinada al fracaso. Por eso el 49% de los colegios públicos están en ICFES de nivel bajo. No es por nada más, es que está destinado a fracasar. Y aparte de todo ese problema, digamos que la gente tampoco tiene elección bajo este sistema público estatal de dónde llevar a su hijo a una escuela. No tiene elección ni siquiera en lo privado. O sea, lo que estoy diciendo es que ni siquiera usted pagando 7 millones de pesos podrá elegir no ver matemáticas. Le voy a dar un caso que pasó acá en Cali. Yo asesoraba a más de 5.000 maestros en más de 260 colegios. Uno de ellos era Incol Ballet, un colegio de acá de Cali que exporta bailarinas de ballet a Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, y le hacía el requerimiento a la Secretaría de Educación para quitar 2 horas de matemáticas porque son bailarines profesionales de ballet. Son bailarines profesionales de ballet. Decían, quitemos 2 horas de matemática para enseñar más ballet y poder fundamentarlos mucho más. Adivine qué le dijo la Secretaría de Educación. No se puede. Adivine qué hicieron. Cogieron y elevaron la solicitud al Ministerio de Educación Nacional. ¿Y qué les dijo el Ministerio de Educación Nacional? No se puede. O sea, es más importante la burocracia que en realidad el talento de los chicos. Así que ni siquiera usted saliéndose de lo público puede tener educación privada. La única manera de poder tener educación privada es haciendo educación sin escuela, por ejemplo. Y es que usted diseñe los currículos que usted quiere para su hijo o mirar otro tipo de instituciones que le permitan desarrollar el talento de sus hijos. Bueno, y chévere que tocaste eso porque ya entramos, digamos, al tema principal que teníamos aquí en el podcast, que es anarquía, educación, libertad y educación. ¿Qué tiene que ver eso, la anarquía puntualmente y la libertad educativa con la educación? Pues entendamos la anarquía no como el caos, entendamos la anarquía como poder llegar a acuerdos voluntarios. Entendamos la anarquía como que las familias, los dueños de instituciones y la comunidad educativa en general, los empresarios, puedan diseñar sus propios currículos y que exista un sinnúmero de alternativas educativas y que sea el mercado el que elija cuál sería la mejor opción para sí mismos. Si yo quiero ser un bicicrosista como Mariana Pajón, que no me toque irme a Estados Unidos a prepararme, sino que yo me pueda quedar en Colombia y pueda formarme como bicicrosista, porque hay un colegio de bicicrosistas que me puede dar un cartón de bachiller, ¿sí?
sin tener que decir, no, tengo que ver matemáticas, ciencias sociales y tantas horas a la semana y tantas semanas educativas, sin tener que hacer ese tipo de cosas, yo puedo elegir el tipo de educación que yo quiera para mí. ¿Sí? Si alguien quisiera algo académico, algo científico, que también lo pueda hacer, pero la anarquía sería que de manera voluntaria las familias, los niños, los dueños de colegio o las empresas puedan construir sus instituciones educativas y que esas instituciones educativas puedan certificar a estos chicos y que sea el mercado el que decida. Eso sería la anarquía en educación a grandes rasgos. O sea, hoy en Colombia, con el sistema actual que hay, con toda la cantidad de leyes y burocracias, uno no podría crear una institución educativa para enseñar X cosa que uno quisiera enseñar. Si uno quisiera hacer un colegio, no puede. O sea, a usted le toca ver 9 materias según ley 115. A usted le dicen que es autónomo en su PEI, pero es carreta. Lo que le pasó en Colvalet. Si usted quiere quitar matemáticas, no podría hacerlo. Si usted no quisiera enseñar matemáticas, no podría hacerlo. No es posible. Entonces no hay libertad. O sea, si usted tiene que pedir permiso para hacer algo y no le dan permiso, pues ¿qué libertad es esa? Y precisamente nosotros desde el libertarismo hablamos y explicamos que tenemos los medios económicos y los medios políticos, y los medios económicos básicamente se basan en esos acuerdos voluntarios en contraposición con los medios políticos, que son la imposición por los medios coactivos, entiéndase Estado, para digamos, llegar a esos fines. Bueno, ayer que estábamos conversando, que me llamó muchísimo la atención, me pareció increíble, digamos, ya entrando a la propuesta de lo que hablabas de los acuerdos de ciudad y cómo esto se compagina con tu proyecto de Liberland que ya has venido trabajando. Chévere que contemos cómo es eso y cómo, digamos, cuál es la proyección y cuál es el camino que has encontrado para poder avanzar en libertad económica. Este mensaje es muy importante porque mucha gente, con lo que pasó con Milei, cree que necesitamos un presidente para poder cambiar las cosas. Y la historia de Argentina no es la historia de Colombia, nosotros tenemos otra historia distinta. Y nosotros podemos hacer que la libertad avance siguiendo el ejemplo de lo que hicieron los zurdos. En la administración de Duque, cuando tú tenías que llenar un formulario, tenías que decir si eras LGBTI, si eras homosexual, si eras no binario, si eras, no sé, helicóptero, ¿sí? Es decir, que en los formularios institucionales de supuestamente un gobierno de derecha ya se estaba implementando todo el tema de ideología de género, ¿verdad? Eso fue lo que lograron las feministas y ese tipo de organizaciones de izquierda, sin tener que gobernar, poder incidir en las políticas de un gobierno, que incluso se manifestaba como supuestamente de derechas. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Nosotros tenemos que lograr incidir en la política pública para que nos dejen ser. ¿Cuál es la ruta que hemos encontrado nosotros? Si una dueña de jardín tiene que tener una licencia de funcionamiento de 150 millones de pesos para poder ser colegio, y fuera de eso le toca meterse en las materias que dice el ministerio, pues le decimos a la dueña de jardín, no haga eso, no construyamos un colegio, construyamos algo que se llama un centro de desarrollo del talento, que en lugar de enseñar en vez de enseñar matemáticas y ciencias sociales, enseña emprendimiento, programación, trading, felicidad, creación de videojuegos, certificado por universidades internacionales. Y esa es la ruta que nosotros hemos encontrado para poder crear, primero para formar a las dueñas de jardín como libertarias, para que puedan ondear las ideas de la libertad educativa. Pero para proteger nuestro proyecto, lo que hicimos fue presentar un acuerdo de ciudad. Para los que no saben, un acuerdo de ciudad es como las reglas locales de tu ciudad. Si está el Congreso que emite unas leyes, pero las ciudades, como Bogotá, pueden decir, no, yo quiero que esta ley se pueda implementar de esta manera en mi ciudad. Entonces, yo redacté el acuerdo de ciudad para que se respeten todas las expresiones de educación libre en Bogotá. Es decir, que si una familia hace educación sin escuela, que no le llegue el bienestar familiar a quitarle su hijo. Que si las iglesias están enseñando cosas y no quieren mandar a sus hijos a una escuela porque los están adoctrinando, que lo puedan hacer. Que si hay centros de educación como el mío, como Liberland, donde enseñamos otras cosas distintas, no nos llegue policía, infancia y adolescencia a quitarnos los chicos. En este momento ya lo redactamos, hicimos el primer foro por la libertad educativa y la idea es que en noviembre se haga el primer debate y en febrero el segundo debate
para que en Bogotá se respeten todas las expresiones de educación libre. Eso no solamente me beneficia a mí como Liberland, sino a todas las familias que hacen educación alternativa en Bogotá. Así como lo hacemos en Bogotá, la invitación es que si usted conoce un concejal, nosotros le podemos mandar el proyecto de ciudad ya hecho, lo único que tiene que hacer es impulsarlo con él, dar los debates, hacer un foro educativo en su ciudad y que empecemos a impulsar la libertad educativa desde los ciudadanos. Como inicié esta intervención inicialmente, no necesitamos un presidente libertario, necesitamos es movilizarnos desde lo local, desde las comunidades para empezar a impulsar la libertad desde nuestros propios nichos. Es decir, encontremos cuáles son los problemas que el estatismo está generando en nuestro sector económico y con base en eso empecemos a empujar la libertad a través de mecanismos de participación como los acuerdos de ciudad. Excelente, eso me pareció genial porque básicamente en contraste a raíz de meterse a toda la maraña burocrática, legislativa que tiene el Estado, los mecanismos que podemos utilizar o que todavía el Estado nos deja utilizar para poder avanzar en las ideas de libertad y en este tema, digamos, de la anarquía educativa, que no es más que el respeto por las decisiones de los padres, de las familias, de los que tienen que en realidad elegir por sus hijos. Ayer creo que te comenté y me pareció súper impactante hace un par de semanas ver unas cartillas donde están adoctrinando sobre ciertas cosas a los niños de temas de género que ya lo estaban y lo hablan abiertamente. Entonces yo digo, yo no soy padre, pero digamos, yo como padre o como tutor de un menor, o sea, yo no tengo, si yo mando a mi hijo, digamos, al sistema educativo actual, no tengo la posibilidad de decidir qué le enseñen o qué no le enseñen. Y eso es gravísimo porque pues básicamente se está formando una persona y pues cada familia, cada, digamos, núcleo debería tener la potestad de decir a mi hijo yo quiero que le enseñen esto, que no le enseñen esto, y los que quieran enseñarle pues háganlo, pero simplemente respeten las decisiones de cómo quiere que ese niño sea educado. Y hay una reflexión interesante frente a eso. Todo el mundo defiende la libertad de prensa. Todo el mundo se escandalizaría si el gobierno dijera cuáles deberían ser los contenidos que deben estar en la prensa. Pero la educación es muy parecido al tema de libertad de prensa. O sea, ¿qué más importante que podamos tener libertad educativa y que no sea el Estado el que diga todos los días, no solamente un periódico, sino todos los contenidos que tienen los chicos día a día, lo que están alimentando sus cabezas, debería ser libre? O sea, deberíamos ver la libertad educativa tan importante como la libertad de prensa y deberíamos evitar que el Estado se meta en los contenidos que nuestros hijos deben ver y que seamos nosotros los que elijamos cuál es el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, sobre todo porque existen 11 instrumentos jurídicos que respaldan el derecho preferente a las familias a elegir ese tipo de educación, que van desde derechos humanos, derecho internacional humanitario, Constitución Política de Colombia, Ley 115, decretos de la Corte, sentencias de la Corte Constitucional, Código de Infancia y Adolescencia, en fin, existen un montón de instrumentos, 11 para ser específicos, que le permiten a las familias elegir el tipo de educación que quieren para ellos. Finalizando este podcast de Anarquía Educación con nuestro amigo Michael Sandoval, sería buenísimo que nos contés ahorita todo el proceso que estás haciendo, que vi que hay algo muy interesante en los colegios, en temas que estás haciendo, me parece chéverísimo y contanos un poquitico qué va de esa parte. Nosotros lo que estamos haciendo es con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Bolózaga, estamos visitando colegios para poder formarlos en negocios competitivos y entornos empresariales. Nosotros les enseñamos a los chicos el concepto de creación de valor, de mercado libre y de espíritu empresarial. Y en esa ruta, a través de juegos y a través de educación experiencial, los introducimos a conceptos como el valor subjetivo de las cosas, los introducimos a cuáles son los países que han sido más libres económicamente y cómo han prosperado, los introducimos a conceptos como que la manera en cómo los países han prosperado es a través del capitalismo, el ahorro y el trabajo duro, es decir, estamos desarrollando todo el tema de batalla cultural con los chicos, ha sido un trabajo bien bonito y que nos ha permitido
develar algunas ideas. Hoy, por ejemplo, estuve en un colegio que se llama Nuevo Latir y los chicos estaban asombrados porque nunca le han dicho a ellos que el capitalismo era bueno, les han dicho siempre que el capitalismo es malo, así que es una experiencia muy bonita para poder llevar las ideas de la libertad a esos espacios donde claramente no están presentes y mostrarles el otro lado de la biblioteca a estos chicos. Muy chévere lo que comentaste de la metodología que tenés, que es un tema didáctico, que pues para los que no estamos relacionados con eso, pues uno está acostumbrado a que es el tema escolarizado, sentate en una clase. ¿Cómo haces eso y cómo ellos logran conectar con esa parte? Es una metodología que trajo el ICP de una universidad en Estados Unidos. Ellos nos formaron en cómo podemos introducir estas ideas a través de un juego que es la bolsa de regalos. Entonces a cada chico le damos en una bolsa un objeto particular, puede ser, no sé, un rallador, otros son cartas de uno, otros son distintos objetos. Cada chico tiene, digamos, su objeto y en un primer momento ellos le atribuyen el valor a ese objeto de 1 a 5. En un segundo momento ya cogen de a parejas y se lo muestran a su pareja y ahí el valor cambia. Ahí introducimos el valor subjetivo de las cosas, ¿verdad? Que el valor de un bien no está determinado por el trabajo, sino está determinado por relaciones subjetivas. Después de eso, le decimos que intercambie. Algunos no van a intercambiar porque no le interesa eso y ahí introducimos el tema de es mucho mejor intercambiar con el mercado libre y no solamente con mercados restringidos o sustitución de importación, ese tipo de cosas, sino usted genera mucho más valor con mercado libre. Luego de eso, ya empiezan a intercambiar entre ellos, quitamos las restricciones al mercado, le decimos que es importante quitar los aranceles, quitar todas las regulaciones, la restricción de la bolsa es sacar el regalo de la bolsa y mostrárselo al mundo, y después hacemos que se paren todos y que empiecen a comerciar, que experimenten cuáles son las bondades del mercado libre. En ese momento, en todas las rondas empiezan a calificar y se dan cuenta que el mayor nivel de bienestar se consigue con mercado libre. Y la última y la final, la que más me gusta porque es cuando empiezan a valorar la libertad, les decimos la libertad solamente la valoramos cuando la perdemos. Así que yo voy a ser el Estado e introducimos el concepto del Estado como aquel que ostenta el monopolio de la violencia física y les digo, obligatoriamente tienen que entregarle el fruto de su esfuerzo a su compañero. En ese momento se levantan y dicen, no, no sé qué, empiezan a odiar al Estado, no sé qué, entregan eso y dicen cómo se sienten. Y entonces ellos empiezan, no, nos sentimos mal, eso está mal, eso es injusto. Y ahí introducimos el tema de, claramente cuando usted entrega el fruto de su esfuerzo, está mal y eso ocurre cuando le cobran impuestos, cuando, en fin, ese tipo de cosas. Y así es como introducimos todas las ideas de libertarianismo de esa manera. Buenísimo porque hay dos temas allí que, digamos, en el inconsciente del juego la gente los percibe y es la manera natural como se ha enriquecido la sociedad. O sea, yo me enriquezco en la medida de que puedo intercambiar con otro el fruto de trabajo. Entonces, si este produce algún bien, alguna comida, y yo produzco zapatos o yo produzco cerveza, le intercambio con él y finalmente nos vamos enriqueciendo y es una lógica, digamos, que se ha transfigurado de cómo se crea o cómo, digamos, no hablemos de riqueza, cómo se supera la pobreza. Entonces eso me parece interesantísimo y la otra cosa que me gustó muchísimo es cómo, digamos, en el ejercicio la gente puede ver la naturaleza, digamos, criminal, coactiva, perversa de lo que representa el Estado y que no es esa institución que hemos creído que es bondadosa, que somos todos y que es necesaria para poder vivir en civilización. Me gustó muchísimo eso, Michael, te felicito, de verdad que el trabajo que estás haciendo es genial. Este trabajo probablemente uno no lo vea al corto plazo, sino que lo va a ver en décadas o tal vez ni lo vamos a ver, pero creo que se está sembrando las semillas de construir una sociedad más libre, próspera y que todos es lo que buscamos. Y que en eso hay honor. O sea, en cosas difíciles hay honor. En poder luchar por la libertad hay honor y eso da significado a nuestras vidas. Es difícil y es exigente y es duro, pero todo el mundo ve a los héroes del fútbol como alguien que les gustaría ser. Pero no quieren ser ese tipo cuando se levanta a las 5 de la mañana y tiene que entrenar 8 horas al día durante 20 años. Así que tenemos que abrazar la dificultad
y empezar a entender que esto será una lucha de largo aliento y está bien y será honorable. Así que invito a toda la gente a que abracen la dificultad y luchen por la libertad, porque la libertad es lo correcto. Así es. Finalmente queremos dejarlos con una invitación. Tenemos el próximo 29 y 30 de noviembre la Cumbre Libertaria en Cali, donde vamos a estar reunidos precisamente con Michael, que va a ser uno de los conferencistas exponentes profundizando más en estos temas. Vienen diferentes académicos, economistas, abogados, filósofos, empresarios, emprendedores, diferentes personas de todos los ámbitos a compartir estas ideas que tanto nos apasionan y que defendemos el 29 y 30 de noviembre aquí en Cali, en la Cervecería Libertaria. Vamos a estar recibiéndolos pues con todo este proceso. Estamos muy felices de todo lo que está surgiendo en difusión a nivel de Colombia. Y pues bueno, por último, no se olviden suscribirse al canal del Podcast Libertario, darle me gusta, compártalo para que esto le llegue a muchas otras personas. Si tienen sugerencias, escríbanos. Queremos que esto crezca y llegue a más personas. Entonces, bueno, Michael, no es más, te agradezco muchísimo, muchísimo por el tiempo, por el espacio. Sabes que aquí sos bienvenido, las puertas abiertas de nosotros y de la comunidad que estamos creciendo aquí en favor de la ciudad de la libertad. Y bueno, salud por la libertad, Michael. Salud por la libertad. Salud. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Salud. Salud.